Esta es la experiencia de una mujer que, después de nacer y transitar por el oscuro sendero de la brujería negra, emprende un viaje hacia la redención. Busca una solución para alcanzar la paz y no pierde la esperanza ante las adversidades. Ya no hay vuelta atrás, has entrado a mi casa, así que ponte cómodo y cierra los ojos y vivamos juntos con el miedo. Desde que tengo memoria, una sombra oscura ha envuelto a mi familia. Me llamo Isabel, nacida y crecida en un pueblo muy peculiar y conocido. Acá vienen personas de todas partes del mundo a buscar un trabajo de brujería, ya sea para cobrar venganza, tener fortuna o quitarse un mal o enfermedad. Es muy común para nosotros, es decir, los habitantes del pueblo, ese ambiente esotérico. Y más nuestra familia, que desde que tengo uso de razón, hemos estado involucrados en las artes brujeriles. Desde que nací sentí que era diferente a los demás niños, porque podía percibir algunas cosas que los otros no podían. Sin embargo, no me dio nada de miedo, porque en mi familia era muy común tener esos sentimientos. Todo inicia con mi tatarabuelo, él era nahual, y le enseñó todo lo que sabía a su hijo. Y éste hizo lo mismo con su hijo, es decir, mi abuelo. Pero él desgraciadamente se enfocó en hacer brujería negra. La ambición por el dinero fue lo que más lo motivó, ya que el hacer trabajos oscuros o de muerte y amarres de amor involucraban muchos billetes. Yo recuerdo en mi infancia ver que venían las señoras llorando, por lo que le preguntaba a mi abuelo del por qué su llanto. Él me decía que venían a pedir un trabajo para recuperar el amor de su pareja. Y no creas que las personas que venían eran de acá, de nuestro pueblo. No, venían muchas personas extranjeras. Y también políticos llegaban a pedir favores a mi abuelo. Él era muy bueno y su brujería era efectiva. Incluso podría decirse que fue un maestro, porque hasta ayudaba a las personas a hacer pactos demoníacos. Te preguntarás cómo hacía los trabajos mi abuelo. Él tenía en un cuarto muchas figuras de la Santa Muerte y también de Satanás. Con ellos trabajaba de manera cotidiana. Para mí no era algo terrorífico decir aquellos nombres, o incluso estar ahí con mi abuelo para ayudarle en ciertas ocasiones a hacer sus trabajos. Como fue un ambiente con el que crecí, todo lo veía muy natural. Y mi abuelo le pasó sus conocimientos a mi padre. Así que tanto en la casa de mi abuelo como en la mía, habían imágenes y figuras escalofriantes, pero que a simple vista, a mí y a mis hermanos, no nos daba nada de miedo. Yo fui creciendo y ambas figuras paternas me empezaron a enseñar a hacer brujería. No creas que de la noche a la mañana ya eres un brujo o una bruja, no. Eso te toma muchos años. Tienes que practicar y volverte sensible a lo espiritual, el saber leer lo que los entes, fantasmas o demonios te dicen. Así que me empecé a involucrar cada día más en las artes oscuras. Mi papá solamente terminó la primaria porque desde muy joven empezó a hacer sus curaciones y trabajos de brujería. Mis hermanos y yo llegamos hasta la secundaria porque teníamos que seguir con el legado familiar. Si bien no todos tenían los dones tan marcados, tenían que trabajar en eso aunque no hicieran directamente la brujería, ya sea como compradores de los productos a utilizar, manejar el negocio o encargarse de que los altares estuvieran bien ordenados y cuidados. En general, cualquier cosa que mi abuelo, mi padre o yo necesitáramos. Porque sí, a mi corta edad de 17 años ya estaba muy involucrada en los trabajos brujeriles. Recuerdo que cuando tenía 19, conocí a un chico que había venido a vivir a mi ciudad. Tenía familiares acá y por cuestiones personales tuvo que venir a vivir con sus tíos. Lo conocí en una reunión de unas amistades. Realmente me gustó mucho el chico y fue recíproco, porque toda la noche estuvimos juntos.
Él venía de la Ciudad de México. Ahí también es común que se practique la brujería y más con la facilidad que te puede ofrecer el Gran Mercado Sonora. Incluso en Tepito hay un lugar donde se hace adoración a la santa, por lo que no se espantó en absoluto cuando le dije que yo trabajaba con ella, porque sí, desde un inicio fui sincera y le dije que era bruja. Él no practicaba la magia ni nada por el estilo, pero sí había ido a buscar alguna vez ayuda esotérica, por lo que sabía perfectamente de lo que estábamos hablando. Con el tiempo me fui involucrando cada día más en la brujería, pero se me hacía muy extraño que si bien los trabajos oscuros son muy caros, es decir, nos pagaban entre 50 a 80 mil pesos de la época actual, en unos cuantos días se nos iba el dinero entre las manos, porque pudiera parecer que guardaríamos dinero para arreglar nuestra casa o darnos tal vez algunos gustos, pero el dinero parecía deshacerse en nuestras manos. Al par de años me casé con mi novio, el cual se llama Demetrio, y yo seguí practicando la brujería. Si bien me enfocaba en curaciones, también tenía la especialidad de amarres de amor. Yo trabajaba con la Santa Muerte y Satanás. Bueno, él solamente lo usaba para protección de mis trabajos, para que nada se me regresara. Yo me sentía muy confiada y feliz, hasta cuando cumplí 25 años de edad, ya que mi padre me dijo que era hora que yo pactara con el patrón. Yo empecé a reírme, le dije que yo no quería pactar con él ni con nadie. Entonces mi padre me dijo que lo tenía que hacer. Yo le dije que esa decisión no era de él, sino mía. Y ahí fue cuando me dijo un secreto familiar que me había ocultado durante toda la vida. Me contó acerca de un antiguo pacto que se mantenía generación tras generación, una conexión con el patrón de la oscuridad que se había establecido mucho antes de mi nacimiento. Aunque al principio creí que era una especie de broma o una historia para asustarme, la seriedad en los ojos de mi padre me hizo entender que no estaba jugando conmigo. Me explicó que el pacto se había forjado por razones que se perdían en la historia de nuestra familia y que la llegada del patrón era inevitable. Que todo lo inició el abuelo Prudencio, que él tenía dones pero por ambicioso quiso más poder, más conocimientos. Así que se empezó a instruir con una mujer que hacía magia negra. Ella le fue enseñando todo lo que sabía, además de que le enseñó a leer unos libros de brujería muy antiguos que incluso él tenía guardados. Que se fue metiendo cada vez más. Entonces la mujer lo inició en trabajos de brujería con el innombrable, y que al ver que las brujerías eran efectivas, decidió hacer un pacto de sangre con éste, para que él siempre estuviera a su servicio y respondiera a sus plegarias. Sin embargo, ese pacto tendría consecuencias en las generaciones siguientes, ya que según las creencias de la familia, cuando se hace un pacto de sangre, ese pacto se extiende a las generaciones futuras, y que al hacerlo no solo da su propia sangre, sino la vida de uno de sus seres queridos, y usualmente es uno de los hijos. Ahí me dijo mi padre que por eso su hermano menor falleció a corta edad. Me resistí con todas mis fuerzas, aferrándome a mi libertad y negándome a someterme a un destino impuesto por una tradición oscura. Pero mi padre argumentó que ese pacto aseguraba nuestra prosperidad en el mundo de la brujería, brindándonos poder y protección. Que él estaba en proceso de pactar porque se llevaba tiempo y preparación, y quería que yo iniciara junto con él el proceso para que pudiera verlo y sentirlo, y así más adelante sea menos complicado para mí. Porque quisiera o no, antes de los 30 tenía que hacerlo, eso como promesa. Entonces le dije que por qué yo, que tenía más hermanos, que por qué no los molestaba a ellos con esas cosas. Él me dijo que tendría que ser yo, porque tenía los dones muy afinados e inclusive mucho más fuertes que los suyos, y que era mi deber rendir pleitesía a la entidad con quien trabajábamos. A medida que las semanas pasaban, sentía la presión de mi padre, y honestamente me daba mucho temor que pactara. Yo no quería que lo hiciera, porque después de eso ya no hay vuelta de hoja. El ambiente en mi casa era espeluznante, veía sombras en todas partes,
y escuchaba ruidos extraños, sobre todo en la noche. Y cuenta mi mamá que en su casa se escuchaban que rasgaban el techo, que los trastes de la cocina los tiraban al piso, pero al día siguiente no había nada, y que un animal rasgaba la puerta como si quisiera entrar. Ellos, al revisar, no encontraban a nadie. Consulté con la Santa Muerte y busqué orientación en mis prácticas brujeriles, porque si bien mi padre podría perder definitivamente su alma, se llevaría de igual manera a una persona de la familia, y podría ser incluso yo misma la que falleciera por ese pacto maldito. La ansiedad y el miedo se apoderaban cada vez más de mi día a día. La presión de mi padre para que yo pactara con el patrón era intensa, y la oscuridad que se cernía sobre nuestra casa se volvía más palpable. Yo en aquel entonces todavía no tenía hijos, pero sabía que si empezaba el proceso para pactar, al igual que mis ancestros, alguno de mis hijos sufriría las consecuencias. En mi búsqueda desesperada descubrí antiguos rituales de purificación y protección que, según las enseñanzas de la brujería, podrían actuar como barreras contra las energías malignas. Me sumergí en la realización de estos rituales con la esperanza de que pudieran actuar como un escudo contra el pacto amenazante que se cernía sobre mi familia. Después de algunas semanas, llegó el día en que mi padre iniciaría el proceso final para hacer el pacto. Decía que era su deber, que era una maldición familiar la cual debía de hacerse. De lo contrario, todos padeceríamos las consecuencias. Yo le insistí que no lo hiciera, pero él no me hizo caso y prosiguió a hacer el pacto con aquella entidad. Dicen que el innombrable es el maestro de las mentiras, y yo creo que eso fue lo que le afectó más a mi padre, ya que cuando él cumplió para evitar ser arrastrado con la maldición familiar, todo empezó a irse en picada. Mi padre, si bien hacía sus trabajos de brujería aún más efectivos, su salud empezó a desmejorar. Así como le llegaba el dinero a las manos, así se le iba en medicamentos, y no solo eso. A mi madre también la arrastró en aquella situación. Ella se casó con él a sabiendas del karma familiar y estuvo de acuerdo, pero cuando empezó a ver la situación de manera más fría, ya le daba miedo. Ella comenzó a ver cosas y empezó a enfermar. Si no le dolía el pecho, le dolían las piernas o la cabeza, pero siempre estaba enferma. Mi papá, si bien trataba de curarle sus males de manera espiritual, no funcionaba. Así que la llevó con otro compañero brujo de la comunidad. Y este le dijo que mi madre tenía los días contados, que como parte del pacto el señor oscuro se la llevaría a las tinieblas. Mi papá estaba devastado porque amaba a mi madre. No quería verla sufrir y mucho menos fallecer. Así que mi padre, en un momento de desesperación, ofreció la vida de otro familiar a cambio de la de ella. Pero al parecer no fue aceptado el trueque, porque mi madre avanzaba de manera más rápida hacia su final. Después de una agonía de 4 meses, falleció dejándonos un profundo dolor. La prosperidad que se esperaba se convirtió en ruina, y el supuesto beneficio para la familia se transformó en un dolor insoportable. A medida que los días pasaban, la maldición familiar se hizo más evidente. Nuestra casa se llenó de tensiones y conflictos, como si una fuerza invisible y malévola manipulara nuestras emociones. Mi padre, una vez fuerte y seguro, se volvió vulnerable y quebrantado. Empezó a padecer delirios de persecución. Hablaba de la llegada del cobrador demoníaco. La verdad que fue una época terrible para mí y para la familia. Y más, porque un día mi hermano, el más pequeño, que aún vivía en la casa de mi padre, entró a su habitación pero no lo encontró. Así que tuvo un mal presentimiento y revisando en los alrededores, lo encontró colgado de un árbol. A raíz de ese día, la maldición familiar se manifestó de maneras inesperadas. Por las noches yo no podía descansar. Tenía sueños perturbadores y una sensación constante de malestar se apoderaban de mí y mis allegados. Incluso hice algunos rituales para pedir protección, pero parecían simples juegos porque no hacían efecto. En medio de la desesperación me aferré a la esperanza de encontrar una salida.
La maldición había cobrado un precio insoportable, pero mi determinación de romper aquellas cadenas era más fuerte. Mi búsqueda no conocía límites. Consulté a la Santa Muerte y a las fuerzas oscuras en un intento desesperado de encontrar la pauta que nos liberara, tanto a mí como a mi familia y a las generaciones futuras. Buscaba respuestas en cada rincón de la magia, explorando tanto la luz como la oscuridad en mi lucha por la redención. Sin embargo, algo crucial ocurrió en mi vida que impulsó aún más en hallar una solución. Descubrí que estaba embarazada de mi primer hijo. La noticia me hizo sentir una mezcla de emociones, desde la alegría pura hasta el miedo profundo. Sabía que no solo mi vida estaba en juego, sino también la de mi hijo. La responsabilidad de protegerlo y liberarlo de la maldición familiar se sumó a mi determinación. Canalicé todas mis energías hacia la búsqueda de una solución que no solo nos liberara a nosotros, sino también creara un camino luminoso para nuestras generaciones que estaban por venir. En este viaje descubrí que el amor de una madre, combinado con la magia ancestral, podía convertirse en un escudo impenetrable contra las fuerzas oscuras que amenazaban con destruirnos. Fueron pasando los meses y comencé a sentir una presencia demoníaca en la casa. La percibíamos tanto mi marido como yo. También olor a azufre y a putrefacción, y mi cuerpo estaba marcado con moretones y rasguños, sobre todo en las piernas y vientre. Y si le suman las pesadillas constantes, realmente vivíamos con el miedo. Y aquí te cuento un dato muy interesante. Cuando mi hijo tendría tal vez unos 8 meses de gestación, escuché claramente que él lloraba en mi vientre. Y dicen que cuando escuchas que el bebé llora sin nacer, este viene con algunos dones. Eso me daba aún más temor. Pensaba que la maldición ya estaba ahí presente y yo sin poder hacer algo al respecto. El día en que nació mi hijo se volvió un evento crucial para mí. En ese momento, cuando lo sostuve entre mis brazos por primera vez, sentí una mezcla de alivio y esperanza. Era un nuevo comienzo, una oportunidad para romper con las cadenas del pasado y construir un futuro diferente. Aunque la maldición familiar aún acechaba entre las sombras, mi hijo se convirtió en una chispa de luz que iluminaba nuestro camino. Juré protegerlo con todas mis fuerzas y trabajar de manera incansable para garantizar que él creciera en un entorno seguro y liberado de las sombras que habían afectado a generaciones anteriores. Y fue cuando decidí romper con la brujería negra. Prometí jamás volver a hacer uso de ella. Me dedicaría a hacer cosas de bien. Yo sí conocía a Dios y a Jesucristo, pero no era un tema que se hablara mucho en la familia por obvias razones. Sin embargo, sentí que tal vez eso era lo que necesitábamos. La protección del Ser Supremo. Porque si tú no lo sabes, cuando una persona hace brujería, el único ser que puede revocar o proteger a la víctima es Dios. Contra él, nadie. Así que dije, por mi hijo haría todo, hasta volverme católica. Mi esposo y yo nos acercamos a la iglesia. Ahí me enseñaron la palabra de Dios, y mientras transitábamos en este proceso de cambio, mi hijo casi no comía, dormía muy poco, y lloraba constantemente, especialmente durante la noche. Fue entonces cuando me di cuenta de que tal vez alguna bruja o entidad oscura estaba afectándolo o atormentándolo. Ante esta preocupación decidí hablar con el sacerdote de la iglesia a la que asistíamos. Le expliqué la situación y pedí que bautizara a mi hijo, ya que sabía que ese sacramento proporcionaba una protección especial. El bautismo actúa como un escudo espiritual que repele la maldad y protege la energía vital del niño. El sacerdote comprendió mi inquietud y accedió a realizar el bautismo. Fue un momento significativo y trascendental para mí y para mi pequeño, ya que a través de este acto buscábamos alejar cualquier influencia negativa que lo afectara. La fe católica, con sus rituales y sacramentos, se convirtió en nuestro refugio y guía en la búsqueda de la redención. Posteriormente, el sacerdote también accedió a bautizarme a mí.
marcando así el inicio de mi compromiso definitivo con el cambio hacia la redención. Este acto simbolizó para mí un renacer espiritual, una decisión consciente de apartarme de las sombras del pasado y abrazar la luz divina. Después de aproximadamente un año, mi esposo y yo tomamos la decisión de mudarnos a la Ciudad de México. Sin la presencia de ninguno de mis padres, ya no teníamos ataduras que nos retuvieran en nuestra ciudad natal. En la capital, contábamos con familiares dispuestos a brindarnos apoyo y mi esposo logró conseguir rápidamente un empleo. En nuestro nuevo hogar decidí dejar atrás las prácticas relacionadas con la brujería negativa u oscura. En lugar de ello, me enfoqué en realizar consultas y limpias con la intención de hacer el bien. Tomé la decisión de no cobrar por mis servicios como parte de una penitencia, con la esperanza de que esta ofrenda contribuyera a asegurar que a mis hijos no les afectara aquel pacto que hicieron mis antecesores. A medida que avanzaban los años, nuestra conexión con la fe católica se fortalecía. Las visitas a la iglesia se volvieron una parte esencial de nuestra rutina. Yo realmente pensé que habíamos cantado victoria, si se puede decir de esa manera. Sin embargo, a la corta edad de 6 años, mi hijo mayor empezó a ver espectros, monstruos, o como quieras llamarlo. Yo le decía que no había nada, pero él, aterrorizado, decía que sí había y que le hablaban. Decían cosas muy feas y que le daba mucho temor. Con todo lo que me contaba, hacía limpiezas espirituales en la casa y también para nosotros, tratando de evitar que mi hijo viviera esas horribles experiencias. Y así lo mantuve un tiempo hasta que él cumplió 16 años. Me dijo que en sus sueños veía al abuelo, que le decía que tenía un legado, que él era el indicado, que debía de seguir con la tradición familiar, que cuando hablaba con él en el sueño sentía mucho miedo y su rostro denotaba sufrimiento, además de que se despertaba muy agitado y sudando. Han pasado casi 35 años desde la muerte de mis padres. Yo me mantuve firme y alejada de las prácticas de brujería negra, y mis 2 hijos son los primeros en la familia en asistir a la universidad. Nunca les he contado acerca de la maldición familiar porque siento que podría haber terminado. Sin embargo, les doy sus protecciones y hago bendiciones de manera diaria para que ellos estén bien y a salvo. Sin embargo, yo soy la que ha estado viendo cosas extrañas en la casa y escucho ruidos sin razón. Tal vez a mí me ha alcanzado la maldición familiar y vienen a cobrar lo pactado, pero me aferro a la fe y esperanza de que alguien va a interceder por mí y no dejaría que me queme en el fuego eterno. Gracias a la suscriptora por la confianza. Si te agradan mis historias, suscríbete, dale like y comparte el video. Y si te animas, escríbeme en los comentarios. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú vives con el miedo?